Fontana de Merco Network. Comienza Lo que callan los emprendedores. ¿Cómo están, queridos emprendedores? Hoy estamos nuevamente en Lo que callan los emprendedores con una grandiosa y fabulosa invitada que nos acompaña. Pero por supuesto, antes que nada, quiero presentar a mi compañero Héctor Vallenilla, que Hello, ¿cómo nos están? acompaña cada viernes. Y bueno, por supuesto, su fiel servidora, Alfonsina Fontana. Bueno, y tenemos en pantalla a una invitada que, bueno, la conocí hace poquito y también la conocí escuchando su historia, que es muy inspiradora. Tuve ese placer gracias a mi queridísima amiga Alexandra Muraco, que me invitó a uno de sus eventos. Bueno, el libro ya lo presentamos acá. Saben que yo soy fiel admiradora de Ale Muraco. Bueno, Héctor también, que nos estuvo también acá en nuestro programa. Y ella es Luz Mieres. Bueno, en realidad ella es Laura Luz Mieres. Exacto. Pero bueno, ya es más conocida como Luz. Sí. Y hoy Bienvenida, está acá. Luz. Bienvenida, Gracias. bienvenida. Gracias. Bueno, ella es la CEO de Ambo Mío. Ambo Mío es una marca que fusiona diseño, funcionalidad y propósito, y que ha logrado posicionarse en el mercado de uniformes profesionales con un enfoque humano y creativo. Hermoso lo que haces, la verdad. Gracias. Te sigo, me encanta la forma como fuiste escalando, como fuiste creciendo, pero eso es nada más una abreboca de lo que se ve en redes sociales. Hoy Sí. queremos profundizar cómo llegaste a eso, a ese Totalmente. nivel, y que podamos también compartirlos con nuestros oyentes y las personas que nos escuchan cada semana en este programa. Y algo interesante también es que es un rubro que está muy comoditizado, es decir, se maneja mucho por precio. Entonces, el crear una propuesta de valor que no esté enfocado en el precio, sino en agregar un valor diferencial al mercado es súper interesante. Entonces hoy también está este tema en la palestra de que hablemos y que nos cuentes un poquito de esa propuesta, de cómo te has diferenciado y bueno, de cómo no caer en esa guerra de precios para no matar la rentabilidad de tu negocio. Hoy más que nunca igual eso. Total. Así Hoy es. sí. Pero bueno, hay que primero saber, como dice el dicho, o sea, está un dicho muy conocido que se conoce el pecado, no el pecador, pero nosotros hoy queremos conocer al pecador. Queremos que, Luz, nos cuentes sobre ti, porque detrás de una marca está una persona y esa persona eres tú. Entonces queremos empezar contigo. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por invitarme. Bueno, Ambo Mío. Ambo Mío empezó con un gran amor primero. O sea, la marca, el logo, el nombre, tiene que ver, como me decía mi pareja, mi socio, el padre de mis hijos, cuando empezamos a estar juntos, me decía mi amor mío. Una cursilería, pero me enamoré tan fuertemente y cuando me llegó el momento de ponerle un nombre a la marca, me vino eso, me vino el producto y el amor. Y bueno, si bien con Emprender había arrancado un tiempo atrás, pero Ambo Mío nace en el 2014, en julio del 2014, y el principal propósito en sí, o qué es lo que vimos que faltaba, qué es lo que vi, es esa cuestión de que se vea plasmado en la prenda el estilo de la persona y al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, diferenciar a qué se dedicaba, ¿no? Ok. Sí, Sí, es verdad, porque los ambos tienen como que esa forma muy similar de Claro, o sea, vos absolutamente ves a todo. una persona con un ambo escote en B, por ejemplo, ¿no? Sin entrar en tecnicismo. Exacto. Pero es una persona con un ambo escote en B y de determinado color y te remite a un hospital, a Claro. un dentista, te remite a una enfermera, ¿no? Te remite a determinadas cosas. Ves a un hombre con un guardapolvo blanco y ¿qué pensás? ¿Qué es lo primero que pensás? Médico. Es médico. Ujú. Claro. Ahora, empezamos a ver que todos tenían en el mercado lo mismo.
un vivo más, un vivo menos, un color más, un color menos, era todo prácticamente igual. Entonces empezamos a recorrer lugares, porque primero no había showroom, no estaban tan explotadas las redes como ahora. Empezamos a recorrer por la zona lugares que trabajaban sobre lo estético más que nada. Entonces, si vos le pones a una manicura, a una esteticista, a una masajista o alguien que quiere brindar no solo un servicio, sino también un universo, que la persona entre y que se sienta como que está en un espacio de belleza, no solo de salud. Claro. El uniforme también lo tiene que representar, también tiene que decir, yo pertenezco al área de salud, yo pertenezco al área de belleza, pero me distingo por mi imagen. Muestro otra parte de mí. Y ahí también en lo que faltaba, que nosotros vimos como que faltaba, era la cuestión de la personalidad de uno, ¿no? O sea, que vos puedas vestirte con algo que te represente a vos. O sea, que si a vos te gustan los volados, por decirlo de una manera, porque hay todas clases de gustos como personas, que encuentres algo que vos lo vas a usar 8 horas, 9 horas por día y que también tenga que ver con vos, que hable de vos. O si tu estilo, no sé, si pensaste un espacio, no sé, en blanco, negro, rojo, que los uniformes vayan de acuerdo, que el equipo esté uniformado de acuerdo al estilo que a vos te gusta, minimalista, romántico, la expresión que vos le quieras poner, pero que también lo puedas mostrar a través del uniforme. Y ahí arrancó, primero con nada, con una valijita, con modelos diferentes, y con un montón de historias, porque ahí empezaron las historias. Ahí nos empezamos a encontrar con emprendedores, con equipos de trabajo, muchas mujeres, en el rubro de la estética hay muchas mujeres, que habían trabajado muchísimo para abrir sus espacios, sus consultorios, sus gabinetes. Bueno, empecé a conectarme con personas que en sí la venta quedaba en un segundo plano. Yo me conectaba mucho más con la historia, con qué necesitaban, con qué les llamaba la atención, con qué querían mostrar de ellas mismas. Y bueno, ese fue como el comienzo de todo. Pero cuando iniciaste, digamos, tenías ya esa visión, pues me parece buenísimo esto de diferenciar el ambo dependiendo del rubro, porque claro, hay muchos rubros que utilizan ambos y buscar la diferenciación por rubro me parece buenísimo, pero ¿surge inicialmente o en el camino se fueron dando cuenta? No, yo encontré que había algo que acá no estaba, ¿no? O sea, que no había algo diferente. Ya te digo, sí podías encontrar ambos de diferentes colores o guardapolvos con un puño o una cosa, un detalle, ¿no? Y después ahí empecé a pensar en modelos. Y después muchos de los modelos que hoy están, que tienen, uno tiene un nombre de una clienta que fue la que me abrió las puertas del mundo de la estética, fueron también modelos de ellas. Fue decir, mirá, a mí me gusta, muchas cosas hay de la moda, porque las camisolas de las mujeres se inspiraron determinadas partes de camisolas y se incorporaron a modelos de ambos, por ejemplo, las alforzas, que son modelos de camisolas. Digo, bueno, lo metemos en un ambo, hicimos una chaqueta hermosa. Después, ponerle un cierre dorado. ¿Qué es un cierre? Es una cosa, pero es un detalle. Claro, son detalles. Y ahí empieza a encontrar el detalle. Y después le encontramos la funcionalidad también a medida que lo íbamos usando. O sea, fuimos hablando con masajistas, con gente que vos decís, ¿qué puede necesitar una pedicura? ¿Qué puede necesitar en un uniforme? Comodidad. Está sentada, está mucho tiempo. O sea, fuiste haciendo como una indagación, un descubrimiento, claro, que es lo de la validación, ¿no? Claro, que claro. Siempre comentabas, a ¿Viste? nivel de negocios, ¿cómo venías preparada para montar un negocio? O sea, ¿cómo surgió? Vamos un poquito más atrás, porque bueno, ya tú hablas ¿Cómo los ambos? No. Sí, o sea, porque, a ver, todo tuvo que haber iniciado, queremos saber cuál fue ese punto de partida. No, ¿Qué hacías antes de ambos míos? Mucha prepotencia hubo.
ignorancia. Ok. Y no sé, mucha tenacidad también. Antes de Ambo Mío, estuve muchos años trabajando en Dietrich, en una empresa que es en una concesionaria de Volkswagen, o sea, Algo completamente diferente. era administrativa de repuestos. O sea, estaba rodeada de hombres. Tenía una sola compañera, mujer, y el resto eran todos hombres. Ay, perdón. Ahí empecé a mostrar mucho mi carácter. Porque en un grupo masculino es muy diferente a un grupo femenino. Entonces yo sentí desde un principio, y encima eran todos más grandes que yo. Entonces yo sentía que me tenía como que mantener firme en que lo que sabía, lo que teníamos que hacer y demás. Bueno, terminé siendo como una especie de dirigente del grupo y un día me cansé y me fui. Trabajé otro tiempo en otra empresa de máquinas, de autoelevadores y demás. Y después, por una crisis entre familiar y personal, me cansé y lo solté. Y me metí en lo que sería la confección, porque mi mamá fue costurera durante toda su vida. Mi mamá empezó a trabajar a los 14 años. Wow. Ella no quería estudiar y bueno, el papá le dijo, bueno, hay que trabajar. No tenía... Un oficio. Claro, nunca le molestó trabajar. De hecho, es una mujer que hoy trabaja conmigo. Y bueno, mi mamá entendía todo. Nunca estudió diseño de indumentaria ni nada parecido. Pero tiene muchos años de experiencia en eso. Sí, un montón. Sabía de moldería, sabía de todo. Y bueno, apareció la idea. Ella empezó a hacer el tema de la moldería. Y nosotros, empezamos con el tema de lo que sería la venta. Ir a buscar a dónde se venden los ambos. Primero, básicos, súper básicos. ¿A dónde se venden los ambos? Bueno, los ambos se venden en los hospitales. Hasta entender el mercado. El mercado, perdés. Hay un montón de cosas que perdés porque no sabes cómo manejarte, ¿no? Ese proceso inicial de validación. Tu estrategia Sí. fue salir a conocer el mercado. Salir a conocer el mercado. En la parte de hospitales te empezás a dar cuenta de qué es lo que ellos valoran más. O sea, ellos valoran más, primero, algo que salga menos, algo que puedan usar constantemente, que dure. Y bueno, sin tanto detalles, porque Claro. es un uniforme de batalla, digamos. Pero ¿son uniformes que se compran, se suministran en ellos mismos o son suministrados por el mismo hospital, por la misma institución? Con el tiempo... Se los compran ellos sí, mismos. Ok, sí, hay como que al principio- muchos lugares que ya se los compran. Se los tienen que comprar ellos. Es Claro. una herramienta de trabajo. Eso también lo entendí con el tiempo. Yo siempre me enfoqué mucho en el tema del diseño, de cómo se ve de afuera, de la parte que a mí más me gusta. Es como le dicen, la parte más soft, digamos. Ujú. Pero es una herramienta de trabajo. La pandemia nos enseñó eso. Claro. Nosotros en pandemia, a comparación de lo que pasó en todo el mundo, nosotros tuvimos que salir, porque nosotros vendíamos herramienta de trabajo. Eso también me hizo aprender diferente. Pero bueno, en un principio era buscar. Está bueno eso. ¿Qué te dejó la pandemia entendiendo que el producto que tú tienes es básicamente de personas que salen a la calle? Pero en ese momento, bueno, también era esencial. En ese momento era esencial. Claro. Ok. Ahí estaba. Claro, te enfocaste en el área Obvio. médica. Me enfoqué en dar lo más que podía, Sí. Y a veces fueron las épocas en las que hemos trabajado desde las 6 de la mañana Constante. hasta las 8 de la noche. Mm. Era Sí. terrible. Sí, porque imagínate, eran personal que a veces tenía que pasar 3, 4 días, o sea, tenían que trabajar demasiado. Imagínate tener un solo uniforme. No, aparte no podían. Tenían no, que viajar con y uniforme para que los dejen Claro. circular. No sé si Sí. se acuerdan de eso. Sí. Porque yo no sabía eso, por mis clientes me enteré. Ellos tenían que viajar con el uniforme, por más que viajen en vehículo, tenían que viajar con un ambo puesto, y al llegar al hospital se lo tenían que Se cambiar. cambiaban el claro. Claro, ¿entendés? Entonces necesitaban como mínimo 2 o 3 ambos por día. Entonces nosotros ahí entendimos, está bien, nosotros vamos a dar algo de valor, pero es una herramienta de trabajo Sí. también, ¿viste? Después podemos hacer un montón de cosas con el diseño, porque el diseño es infinito.
pero es una herramienta de trabajo. ¿Y el cliente actual de ustedes a nivel de estadística está más enfocado en el usuario final o en la empresa que surte a los usuarios? Hay un poco de todo. Hay mucho grupo, hay empresas, hay laboratorios, hay centros odontológicos que son enormes y también hay mucho consumidor final. Consumidor final que tal vez es una persona como dueña de negocio que tiene 5 o 6 empleadas. Ok. Cuando nos vuelven a contactar para renovar los uniformes, te das cuenta que se agrandaron, que ya son 10, ya pasa grupal, ya es otra cosa. Y así hemos tenido varios. He visto el camino de estudiantes. O sea, nosotros trabajamos con la universidad, con una universidad acá de Buenos Aires y de Santa Fe, y he visto el camino de estudiantes, de chicas que empezaron en primer año. Fuimos, les hicimos los uniformes, hicimos un convenio con la Facu, tuvieron todos sus uniformes, se recibieron, empezaron a trabajar, abrieron su gabinete. Y le siguieron comprando a ustedes. Exacto. ¿Cómo es ese primer contacto? Porque tú dijiste, detectaste la necesidad, empezaste a conocer al mercado. Uh-huh. El primer contacto, mira, no, nosotros hacemos uniformes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue esa entrada al cliente para primero indagar, segundo para hacerle la propuesta, para ofrecerle, evaluar costos? En ese orden de ideas, si podemos. Los costos al final. Malísimo. A ver, en un momento, al principio, la plataforma que había era Facebook. Claro. Bueno, poníamos una foto ahí y nos contactaban. Pero hubo una persona maravillosa, que hoy ya no nos acompaña, que me abrió muchas puertas. Leticia Pepe fue una mujer que tenía, cerca de donde nosotros vivimos, en Lomas de Zamora, una distribuidora y una escuela de estética, de cursos de estética, manicura y demás. A ella la conozco en Rosario, ve los uniformes en una especie de, ¿viste esas ferias que se arman en los hoteles cuando hay congresos? Bueno, en el mundo de la estética hay mucho de eso, ¿no? Se arman congresos en donde exponen diferentes personas y van mucha gente que está o estudiando o ya trabajando en el rubro. Nos invitaron, vamos con una mesita, con varios modelos que ya teníamos, era todo muy al principio, y ella era una de esas personas que vos la conocías y ella enseguida te conectaba con algo, enseguida. Ella vio los modelos y me dice, ay, es hermoso lo que vos haces, no sé qué. Y me dice, allá en Buenos Aires tenemos que hablar. Me dice, yo soy de Lomas de Zamora. Ella no sabía ni dónde éramos todavía. Dice, yo soy de Lomas de Zamora. Ay, le digo, nosotros estamos en Temperley. Dice, vos tenés que venir a verme. Tenés que venir a verme y tenés que traerme ese modelo, no sé qué, bla, bla, bla. Ella fue la puerta de entrada. Ella fue la puerta de entrada. Tenía un carisma para conectar a la gente desinteresado por completo. Desinteresado. O sea, era una persona que si te podía involucrar en un proyecto, te involucraba. Sí, siempre me pareció, o sea, y era una emprendedora también. O sea, mirándola ahora, era también una emprendedora, ya tenía obviamente su negocio establecido hace muchos años, de hecho sigue, ella falleció, pero sigue, el marido también, o sea, eran personas sumamente generosas. Y fue la puerta a mucho, me conecta con una amiga, colega de un laboratorio, me conecta con otra amiga, colega que tenía una escuela, me conecta con la universidad. Cuando me conecta con la universidad yo no tomo dimensión que ella me estaba dando la entrada a un montón de futuros profesionales. Y después fue el boca en boca. Hubo mucho boca en boca. ¿Quién te hizo los ambos? ¿Quién te hizo los uniformes? Bueno, la tenés que llamar a Luz, que ella sabe, va a venir. Yo iba, tomaba las medidas. La realidad es que, ¿cómo vendía si me decís, como me dice Facundo, vos ibas a hacer lobby? Y sí, yo me tomaba un mate, me daban un café, charlábamos de cosas. Me han contado cada cosa.
Conexión. Claro, y después al final, Siempre digo de las ventas. decíamos, bueno, ¿qué, qué hacemos? O sea, ¿qué van a querer? Eso era el después de la charla. Para mí las ventas eran eso, por eso siempre pensé que no sé vender, porque para mí ir a vender era eso, Ir a ofrecer. ir a ofrecer. Así de a poquito, porque no tenía conocimiento de costos, no tenía conocimiento de proyección, no tenía conocimiento de nada. O sea, yo llegué hasta post pandemia sin orden. Mal, pero sin orden la realidad. Iba siempre intentando vender más, progresar, que mi equipo pueda, obviamente, ganar plata porque es un trabajo, pero sin orden, sin dirección, sin saber cómo proyectar un negocio. Después de la pandemia, el trabajo vino, o sea, en pandemia el trabajo vino, pero por todos lados. Me dio la posibilidad de alquilar mi espacio, la primera parte del taller. Después se vino el showroom, también sin mucha proyección, solo sabiendo que quería poner un negocio en capital. Funcionó y funcionó bien. Mucha prepotencia de trabajo, como me dice Facundo, muchísima. Mucha cosa de decir, vamos que va a salir, vamos. Me pegué la cabeza contra la pared, pero miles de veces. Hemos pasado crisis que, bueno, como todo el emprendedor en Argentina, pero mucha prepotencia de trabajo. Y después busqué ayuda. Hubo un momento en el que ya quería más, quería otra estructura, empecé a tener la idea de negocio, de empresa, de agrandarme, pero sabía que ya con mi intuición no íbamos a llegar. Y ahí la encontré a Alex. Y bueno, empecé solo con la premisa de querer fabricar más. Y ahí, con ella arranqué otro camino. Esa fue la segunda parte de Ambo Mío. Hasta la pandemia, hasta que busqué ayuda, fue una parte de mucho trabajo, muchos errores también. Claro, enfocado en el crecimiento, pero sin dirección. claro, a veces se busca el crecimiento solo a través de las ventas, pero no buscamos crecer hacia adentro, hacia el nivel de estructura, hacia el Es nivel que de yo busqué rentabilidad. al revés. No estaba enfocada en las ventas. Yo sabía que quería crecer y que quería darle lo mejor a mi equipo. Enfocada en las ventas real, vino después. Porque se me hacía fácil sostener una estructura que era más chica. Se hace fácil. Cuando te empezás a agrandar, empieza a haber otro volumen de números, de todo. Y ahí es donde tenés que empezar a apuntalar otras cosas. Mira esto que antes de irnos a la pausa, que me parece súper interesante el tema de, viéndolo un punto de vista desde la espiritualidad. O sea, este negocio nace por una representación de una palabra amorosa, Uh-huh. que tú lo ves como una cursilería, pero básicamente una representación del amor que se transforma en el nombre de un negocio. Luego aparece una persona profundamente interesada en ayudar, esas personas que son súper amorosas. Desde el amor y te ayuda a crecer. Sí. Y tú te enfocas desde el amor a ayudar a tu equipo y a que crezca. No es casualidad que el negocio crezca y crezca y crezca. No, y porque hay una energía. ¿Cómo se siente también? Se siente muy adentro. Y luego la conecta nuevamente el universo con otra persona que desde el amor, su propósito es ayudar a mujeres, pero que en este caso cuenta con herramientas técnicas que le van a ayudar a escalar ese negocio. Y es así. Todo tiene que ver con esa intención. Es así, con la intención. porque el negocio nació desde el amor y nació desde un propósito y desde una visión más humana. Sí. Humano por sobre todas las cosas. Más Sí. humana. Desde adentro hacia afuera. Bien. Y bueno, vamos entonces a irnos a una pausa. Héctor, ¿tienes alguna pregunta que hacer para irnos a una pausa? Sí, me gustaría saber, tú comentaste que has vivido un proceso de crecimiento con tus clientes, desde que estudiaron hasta personas que ya tienen sus negocios.
que si yo te preguntara por qué esas personas te han preferido a ti y no a otras personas, digamos ese posicionamiento de marca, ¿por qué tú crees que ha pasado? Bueno, esa es la pregunta para la próxima parte. Y ya volvemos.